Hola, hola, mi gente guapísima. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén fenomenal, llenos de energía y listos para un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Sí lo sé, últimamente los chismes en el mundo del espectáculo no paran, pero créanme, el de hoy es de otro nivel. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos pegados a la pantalla, y no me refiero a una serie, sino a la vida real. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, exacto. Esos dos que nos hicieron suspirar en Love is in the Air y que bueno siguen haciéndolo, aunque las cosas parezcan un poco confusas. Hoy, mis chismosos favoritos, vamos a desentrañar un poquito más de este drama que parece no tener fin. Porque sí, los rumores vuelan, las pistas nos enloquecen, y parece que finalmente Hande Erçel ha decidido hablar, revelar algunos secretos, y sobre todo, contarnos qué es lo que realmente va a pasar con Kerem. Sí, así como lo oyen. Así que si son de los que aman el drama, si se mueren por saber qué hay detrás de las sonrisas de las alfombras rojas, y si, como yo, están pegados a cada movimiento de esta pareja, este es su vídeo. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas y no se pierdan ni un segundo, porque hoy, la verdad sale a la luz. Pero antes de empezar con toda esta bomba de información, no se les olvide, por favor, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de chismosos de corazón, activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad y por supuesto, déjenme su like si este vídeo les gusta tanto como a mí me emociona hacerlo. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el universo de Hande y Kerem. Como ya saben, la historia de Hande y Kerem ha sido una montaña rusa de emociones. Desde que nos flecharon con sus personajes en Love is in the Air, la química que mostraron traspasó la pantalla. Seamos honestos. Todos, absolutamente todos, quedamos enamorados de esa relación, de esa complicidad, de esa forma tan natural de interactuar. Y claro, no tardó mucho para que la fantasía de los fans se hiciera realidad. La confirmación del noviazgo, las fotos juntos, los viajes, las miradas cómplices. Fue un cuento de hadas hecho realidad, al menos así lo veíamos desde fuera. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado, un dragón que aparece para poner las cosas difíciles. Y en esta historia, el dragón se llama separación. Sí, mis amigos, la noticia de su ruptura fue un baldazo de agua fría para todos nosotros. Los rumores sobre los motivos, las especulaciones, los silencios. Todo eso hizo que la espera de una explicación fuera aún más tortuosa. Y es que, ¿qué pasó realmente? Las versiones son muchas, desde celos profesionales, pasando por incompatibilidad de agendas, hasta rumores de terceras personas. El chisme está a la orden del día. Pero ahora, con esta supuesta revelación de Hande, parece que algunas piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque según lo que se ha filtrado, Hande no solo ha hablado sobre su pasado con Kerem, sino que también ha dado pistas sobre lo que podría pasar en el futuro, y ojo, que esto es lo que más nos interesa. Al parecer, Hande en una entrevista, o quizás en un encuentro casual con algún periodista avispado, ha dejado entrever que la relación con Kerem no es un capítulo cerrado, sino más bien un paréntesis. ¿Será que hay esperanza para los fans de Anker? Pues prepárense porque esto se va a poner bueno. Según lo que se ha revelado, Hande ha mencionado que si bien hubo diferencias y problemas que llevaron a la ruptura, la conexión entre ellos sigue siendo muy fuerte. Ha admitido que Kerem es una persona muy especial en su vida, y que a pesar del distanciamiento, todavía existe un cariño y un respeto mutuo muy grandes. Ojo. Esto no es una reconciliación confirmada, pero sí es una luz de esperanza que se enciende en medio de tanta oscuridad. Imagínense la alegría que esto genera en todos los que amamos verlos juntos. Pero aquí no acaba la cosa, porque Hande también ha hablado sobre lo que ella busca en una relación, y esto también nos da algunas pistas sobre qué podría pasar con Kerem. Al parecer, Hande valora mucho la autenticidad, la sinceridad y la compatibilidad en una pareja. Busca a alguien que la haga reír, que la apoye en sus proyectos y que la entienda en todos los sentidos. Y según algunos chismosos que han estado muy atentos a sus declaraciones, parece que Kerem cumple con muchos de esos requisitos. Ahora analicemos un poco las palabras de Hande. Ella habla de un cariño y un respeto mutuo, pero también deja claro que hubo diferencias y problemas. Esto nos lleva a pensar que quizás, la ruptura no fue un capricho, sino una decisión madura tomada para proteger a ambos.
Pero al mismo tiempo, al mencionar la conexión que todavía existe entre ellos, nos hace pensar que la llama del amor no se ha apagado por completo. Es como si Ande estuviera dejando una puerta abierta, una puerta a la esperanza, una puerta a la posibilidad de una segunda oportunidad. Y aquí es donde entra en juego la actitud de Kerem. Porque como todos sabemos, él tampoco ha sido ajeno a los rumores y a las especulaciones. Y aunque ha tratado de mantenerse al margen, algunas de sus acciones y declaraciones nos han dado a entender que él también siente lo mismo por Ande. Sus miradas en eventos públicos, sus comentarios sutiles en redes sociales. Todo eso nos indica que quizás él también está esperando el momento adecuado para reavivar esa llama. Y hablando de eventos públicos, aquí viene otra parte jugosa de la historia. Recientemente Ande y Kerem coincidieron en una gala benéfica, y las fotos y vídeos de ese encuentro se hicieron virales en cuestión de minutos. Se les podía ver charlando animadamente, riendo juntos y compartiendo miradas que dejaban poco a la imaginación. El internet se encendió. Los fans no cabían de la emoción, y los rumores sobre una posible reconciliación volvieron a cobrar fuerza. Y es que, ¿cómo no emocionarse al verlos así? Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la ruptura nunca hubiera existido. Era la misma química, la misma complicidad, el mismo amor que nos enamoró en Love is in the Air. Este encuentro ha sido como un rayo de esperanza para todos los que creían que la historia de Ande y Kerem había terminado. Y ahora, con las declaraciones de Ande, parece que ese rayo de esperanza se ha convertido en una luz más brillante, una luz que nos indica que aún hay mucho por ver en esta historia. Pero, ojo. No todo es color de rosa. Algunos detractores de la pareja han intentado minimizar el encuentro, diciendo que solo se trataba de una conversación cordial entre excompañeros de trabajo. Pero seamos sinceros, ¿ustedes creen que dos personas que se han amado de esa manera pueden tener una conversación tan cercana y cómplice como si nada hubiera pasado? Yo creo que no. Creo que hay algo más, algo que va más allá de una simple amistad o una relación laboral. Y este algo más es lo que nos tiene a todos al borde del asiento. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más en las posibles razones por las cuales Ande decidió hablar. Porque, seamos honestos, las celebridades rara vez abren su corazón de esta manera, a menos que tengan una buena razón para hacerlo. Y en este caso creo que Ande ha decidido hablar porque está cansada de los rumores, las especulaciones y los malentendidos. Ella es una mujer fuerte e independiente y creo que quiere aclarar la situación para poner fin a tanto drama mediático. Además, creo que también quiere ser sincera con sus fans, que son los que siempre la han apoyado y que han seguido de cerca su historia con Kerem. Quiere que sepan la verdad, y quiere que entiendan que aunque las cosas no siempre salen como uno quiere, siempre hay esperanza para el futuro. Y esta actitud, mis amigos, es admirable. Porque no es fácil abrirse de esta manera, y menos cuando se trata de un tema tan delicado como una relación amorosa. Pero Ande una vez más ha demostrado ser una mujer valiente y decidida, que no le teme a la verdad y que está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. Y esto, mis amigos, es una de las razones por las que la admiramos tanto. Ahora, hablemos un poco más sobre el futuro. Porque si bien Ande ha dado pistas sobre una posible reconciliación con Kerem, también ha dejado claro que ella está enfocada en sus proyectos profesionales. Tiene una agenda muy apretada, con nuevas series, películas y campañas publicitarias en el horizonte. Y esto, lejos de ser un obstáculo, puede ser una oportunidad para que ella y Kerem se reencuentren en un momento más propicio. Quizás el distanciamiento ha sido necesario para que ambos se concentren en sus carreras y crezcan como personas. Quizás este tiempo les ha servido para darse cuenta de lo que realmente quieren, y de que el amor que sienten el uno por el otro sigue siendo igual de fuerte o incluso más que antes. Porque a veces es necesario alejarse un poco para valorar lo que realmente importa. Y creo que Ande y Kerem han aprendido esta lección de la manera más difícil. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol, y creo que para esta pareja, ese sol está empezando a brillar de nuevo. Y no solo eso, también está el hecho de que su popularidad sigue en ascenso, y que los fans siguen clamando por verlos juntos otra vez, tanto en la pantalla como en la vida real. Y este apoyo del público, sin duda, es un aliciente para que ambos consideren la posibilidad de una reconciliación. Porque al final las celebridades también son personas, y también se dejan influenciar por el cariño y el apoyo de su público. Y en el caso de Ande y Kerem,
este cariño es inmenso, es casi un clamor popular para que vuelvan a estar juntos. Así que, mis amigos, después de analizar todos los datos, las declaraciones y los rumores, podemos decir que el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero lleno de esperanza. No podemos confirmar una reconciliación, pero tampoco podemos descartarla. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre ellos sigue siendo muy fuerte, y que ambos tienen sentimientos profundos el uno por el otro. Y esto en el mundo del amor, ya es mucho decir. Ahora, para finalizar este análisis tan exhaustivo, quiero dejarles una última reflexión. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no siempre es fácil, que a veces hay que pasar por momentos difíciles para aprender y crecer. Pero también nos enseña que el amor verdadero, ese que te hace sentir mariposas en el estómago y que te saca la mejor versión de ti mismo, siempre vale la pena. Así que si eres de los que aún creen en el amor, de los que sueñan con un final feliz, no pierdas la esperanza. Porque como hemos visto en esta historia, todo puede pasar. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, Hande y Kerem nos sorprendan con una noticia que nos haga saltar de alegría. Así que, mis chismosos favoritos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y ahora, vamos a recapitular un poquito lo que hemos hablado. Primero analizamos la historia de Hande y Kerem, desde su amor en la pantalla hasta su separación en la vida real. Luego vimos cómo Hande ha revelado algunos secretos, dejando entrever que la historia con Kerem no está cerrada. También hablamos sobre sus encuentros públicos, sobre los rumores de reconciliación y sobre el cariño de los fans. Y finalmente reflexionamos sobre el futuro incierto pero lleno de esperanza de esta pareja que nos tiene a todos enamorados. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final del vídeo. De verdad, su apoyo es invaluable y sin ustedes esto no sería posible. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas publicaciones. También me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría que pasara en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos y responderé a los que pueda. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones del planeta. Y recuerden, el chisme es parte de la vida, y si es un chisme con amor, pues mucho mejor. Así que sin más que decir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y mucho cariño. Los quiero un montón. Y hasta el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. No se olviden de soñar, de amar y de seguir creyendo en el amor, porque la vida siempre nos sorprende. Adiós.